Muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es José Bertrán y vamos a trabajar con lo que es el tema la cultura romana. Bien, es una cultura muy importante para la humanidad debido a que nos deja aportes considerables, entre ellos el derecho que vendría a ser su máximo aporte a la humanidad. También nos va a dejar, bueno, arquitectura, nos va a dejar las artes, la filosofía y demás. Pero hoy vamos a ver los datos más importantes que nos pueden servir en un examen de admisión con respecto a la cultura romana. Primero veamos la ubicación, dónde se encuentra localizada esta cultura. Primero recuerda que Roma es la capital actual del país de Italia, en Europa. La ubicación exacta es el valle del río Tíber del Lacio, en el Lacio, Italia central. La cultura romana tiene tres periodos destacables e importantes. ¿Cuáles son estos tres periodos? Primero tiene la monarquía, luego la república y finalmente el imperio. En la monarquía destacan los reyes, los monarcas. Fueron un total de 7 reyes. 7 reyes. Estos 7 reyes estarían divididos en 2 dinastías o 2 periodos. Tienes el primer periodo, que es el periodo latino, y luego viene el periodo etrusco. Los latinos son 100% del centro de Italia, mientras que los etruscos eran extranjeros. Bien, entonces tienes aquí latinos y etruscos en la etapa monárquica. Luego de la etapa monárquica viene la etapa republicana, donde dejan de lado a las monarquías y a las dinastías para dar inicio a un gobierno elegido por los nobles. La república estaría gobernado no solamente por representantes en un poder ejecutivo, sino también habría en Roma lo que se conoce como un poder legislativo y judicial, obviamente con otros nombres. La máxima autoridad en la república sería considerado y llamado el cónsul o los cónsules, debido a que Roma sería gobernada en la república por 2 cónsules, uno de origen noble y otro de origen plebeyo. Finalmente, en la máxima expansión y el auge de Roma, surge el imperio. En el imperio tenemos una gran diversidad de gobernantes, los emperadores, ¿no? Los imperatum. Estos emperadores romanos van desde Augusto hasta Rómulo Augustulo, quienes son tanto el primero como el último emperador. Bien, de esta manera vamos a dar inicio entonces, chicos, al primer periodo o la primera etapa que se llama monarquía. Vamos con la monarquía, año 753 al 509 antes de Cristo. Hablar del primer rey de Roma es hablar de la fundación de Roma. ¿Y cómo se funda Roma? Para hablar de la fundación de Roma hay 2 historias, 2 leyendas. Así como en el Perú escuchamos o leemos o nos enseñaron acerca de la leyenda de Manco Cápac y Maoyo, o los hermanos Ayar, en Roma existe la historia de Rómulo y Remo, y también el rapto de las Sabinas. Bien, Rómulo y Remo y el rapto de las Sabinas. En el caso de Rómulo y Remo, son 2 hermanos que serían amamantados por una loba llamada Luperca, en su afán de tratar de huir de un posible asesinato de niños. Entonces, Rómulo y Remo, parte de la mitología, parte de la historia, la literatura romana, se hace como primer rey. Rómulo finalmente termina asesinando a su propio hermano. Mira cómo comienza la historia de Roma, comienza con un asesinato. Comienza con 2 niños amamantados por una loba, que lo dicen, bueno, de manera fantasiosa, pues es imposible que una loba se alimente. En realidad Rómulo y Remo sí fueron hermanos, pero fueron criados por una madre adoptiva que se dedicaba
al oficio más antiguo del mundo, que era la prostitución. Y por no dejar en los libros de historia que el primer rey de Roma fue adoptado por una prostituta, para que suene o se vea bonito, prefirieron poner que fue criado por una loba, por no decir no, una palabra más fuerte. Luego la historia del rapto de las Sabinas. Roma se inicia con Rómulo conquistando varios vecinos, varios pueblos colindantes. Pero Roma, en su inicio, era 100% guerrero, y los guerreros son hombres. Roma no tenía mujeres, y para poder procrearse y tener familia, los romanos deciden raptar mujeres. Y viene aquí la historia del rapto de las Sabinas. Los sabinos eran vecinos de los romanos, y los romanos los invitan, los sabinos, a una fiesta para conmemorar a sus dioses. Los sabinos aceptan esta invitación, van a las fiestas de los romanos, son invitados no solamente varones, sino también ellos son invitados con su familia, es decir, con esposas e hijas. Cuentan que en la fiesta emborrachan a los sabinos, los dopan a los sabinos, y cuando se despiertan estos señores, se dan cuenta que habían sido secuestrados. Sus esposas e hijas ya no estaban a sus lados. Los romanos se las habían llevado. De esta manera, Roma se hizo de muchas mujeres, con el rapto de las Sabinas. Y la historia se llama así, el rapto de las Sabinas. Luego los sabinos se unen en armas, le declaran la guerra a Roma para reclamar a sus esposas e hijas. Pero cuentan que en el campo de batalla, antes que romanos y sabinos se maten, las mujeres, las hijas de los sabinos, pidieron a sus padres que no peleen con los romanos, porque ellas ya habían tenido hijos con ellos y ellos eran buenos padres. Así acabó la historia del rapto de las Sabinas. Sabemos una cultura que tiene, ¿no?, un inicio muy turbulento, de muerte, violación y demás. El primer rey se llamó Rómulo. El primer rey se llamó Rómulo. Históricamente, ¿qué es lo que hace? Crea el Senado romano. Crea el Senado romano. Luego de Rómulo viene Numa Pompilio, quien crea la organización religiosa. Edificó el templo a Dios Jano. ¿Pero quién es el Dios Jano? El Dios Jano era, en un inicio, un simple rey, pero Jano es poseído por Poseidón, o si quieres llamarlo Neptuno. Neptuno se apodera del cuerpo del rey Jano, y de ahí en adelante este rey tiene dos caras. No sé si tú has visto Harry Potter. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Harry Potter? ¿Alguno de ustedes ha leído Harry Potter? ¿Ninguno? Profe, ¿qué es Harry Potter? Qué desgracia. Chicos, Harry Potter es lo máximo. Harry Potter es lo más sublime que puede existir en literatura. Bueno, en mi caso, te contaré que mi primer libro que leí, mi primer libro que tenía más de 100 hojas, fue Harry Potter. Anteriormente había leído libros pequeños. Pero Harry Potter, creo que el primer libro tenía algo de 200 páginas, 180, algo así. Lo leí en 3 días. Luego los demás libros tienen 600 páginas. Todos los leía yo máximo una semana. Bien, Harry Potter, en la película número 1, sale un hombre con una cara delante y una cara detrás. Algo así como Pachacamac, ¿no? El dios bicéfalo. Igual es el dios Jano. Y si no has leído Harry Potter, te la recomiendo. Es el libro más recomendado para niños.
Bueno, yo lo leí a los 18 años, no era tan niño, pero me fascinó Harry Potter. Es mucho mejor que ver la película. A ver, un segundito. Voy a intentar compartirte esto. A ver. Ahora que dice acá otra versión del dios Han. ¿Eh? ¿Quieres saber cómo encontrar vuelos baratos? Voy a compartirles una versión diferente a lo que hablan acerca del dios Jano. Tenlo presente, chequéalo y luego comentamos. ¿Te parece? Para ver las dos versiones que estamos dando. ¿Escuchas, no? Jano es uno de esos dioses romanos que, pese a no tener equivalente griego, tiene un gran repertorio mítico y simbólico dentro de la mitología romana. En palabras simples, se le podría considerar como el dios del año nuevo en un concepto actual, pero más bien este simbolizaba las puertas, la posibilidad, el cambio, el principio y fin, entre otras cosas, representando igual conceptos o ideas contrarias, por lo que su representación era meramente dual, y así se le mostraba en el arte, con dos caras opuestas. En muchas ocasiones a Jano se le mostraba sosteniendo llaves como dios de las puertas, y solía cargar una corona de laureles en la cabeza, y se le mostraba en entradas de puertas, fuentes u otros determinados lugares para delimitar y separar en dónde entraba la vida privada del ciudadano y su vida pública en relación al Estado y la sociedad. Un lado de Jano se conocía como Jano Patulcio, haciendo alusión a una puerta o entrada, la cual se buscaba atravesar, y Jano Clusivo, que apunta en sentido contrario a las puertas. A Jano se le invocaba el primer día del año, y de hecho el primero de los meses estaba consagrado a él, llamado como Januarius, que literalmente significaba mes de Jano. A posterior, en nuestra lengua española se le conoce como enero. Este simbolismo de Jano marca una pauta del cambio del año pasado a las posibilidades que ofrece el nuevo. Jano, al ser uno de los dioses primigenios de Roma, se le podría considerar que existió como una deidad en primera instancia, aunque otros pasajes míticos afirman que primero fue un rey. Este había sido expulsado de su tierra natal en Tesalia, pero habría sido acogido por el rey del Lacio, Cameses, quien decidió compartir el trono con él. Igual, Cameses o el propio Jano habrían acogido más tarde a Saturno, que fundaría y gobernaría en Saturnia, ubicada en la cumbre del Capitolino, y Jano fundaría en una colina la ciudad de Janículo. Su esposa habría sido una ninfa llamada Camise, y de ellos nacería Tíber, que al morir ahogado se le bautizaría así al nombre de un río. A la muerte del rey Cameses, Jano tomó el poder absoluto según el mito, y que trajo prosperidad a las tierras con su desarrollo político, con la implementación de leyes para los ciudadanos, apoyo agrícola, con el que estuvo apoyado por Saturno, y el desarrollo de la economía con la invención de la moneda de bronce, además de la implementación de rutas marítimas para la navegación. A la muerte de Jano, al ser un rey tan virtuoso y próspero, ascendió más tarde como una deidad dentro del culto romano. Una historia cuenta que las puertas del Jano permanecían abiertas en tiempos de guerra y cerradas en los tiempos de paz. Esto se deriva a una historia en la que este dios impidió la invasión a Roma por parte de los sabinos. Rómulo y otros romanos habrían secuestrado a varias mujeres sabinas para casarse y formar familias con ellas, cosa que Tito Tasio y los sabinos, por obvias razones, no les agradó para nada e intentaron atacar Tarpeya,
hija del guardián del Capitolino, se había enamorado de Tito Tasio y por ello fue partícipe de esta invasión. Sin embargo, el dios Jano hizo brotar un surtidor de agua hirviente, lo que ahuyentó a los invasores. Es por eso que en tiempos de guerra, las puertas de Jano siempre estaban abiertas para permitir la entrada del dios que venía a ayudar a Roma. Además de su unión con la ninfa Camise, se cuenta que este dios tuvo aventuras con otros personajes femeninos. Se presume de un matrimonio con la ninfa Iuturna. De su unión emergiría la deidad conocida como Fons o Fonto, deidad que representaba las fuentes, pozos, cascadas y manantiales en Roma. Igual se le atribuye que Jano fue el padre de la ninfa Canens, amante del rey Pico, que fue transformado en pájaro por la hechicera Circe al rechazarle. En otro mito se cuenta la historia de una bella ninfa llamada Carna, o también llamada en un inicio como Crane. Ella había jurado un voto de castidad eterno y engañaba a todo hombre que la intentara cortejar. Los engañaba atrayéndolos a los bosques y después se escondía detrás de una piedra, dejando desorientados a sus amantes. Sin embargo, Jano, siendo un dios que prácticamente veía por todos lados, no cayó ante los engaños de Carna y abusó de ella. En compensación, le concedió a Carna el papel de protectora de los recién nacidos cuando sus nodrizas los dejaban en soledad. Le dio como símbolo la rama de Oxyacantha florida, la cual, según se decía en esos tiempos, alejaba los maleficios y las malas energías de los hogares romanos. Para Ovidio, Jano era el portador o aquel dios que mantenía el equilibrio del cosmos, debido a los elementos tan duales asociados con él, que mantienen en orden el universo. Jano, igual al tener estas dos caras, dio origen a una frase de «te pareces o te asemejas a Jano», haciendo alusión a una persona hipócrita, aunque este no era para nada el sentido original del dios en Roma. Bastante interesante, ¿no? La mitología romana, recordemos algo, cuando imaginemos, tú en un futuro quieres estudiar una carrera, una especialidad en Europa, imaginemos, ¿ya? Y dices, quiero hacer una especialidad en historia, imagínate. Y tú en Europa no estudias la cultura griega y romana por separado, sino es una sola. Y es la historia de la cultura greco-romana, porque Roma conquista militarmente a Grecia, pero Grecia conquista a Roma culturalmente. Y la mitología greco-romana es muy, para mí es maravillosa, es muy, muy rica. ¿Y sabes qué es lo más rico? Cuando conoces también un poco de mitología de tu país. Y esto se asemeja mucho a lo que es la historia de Pachacamac o Pachacamac, un dios bicéfalo, un dios que tiene doble cara, un dios que cuando no lo conocías, hablabas cualquier cosa de él. ¿No? Por ejemplo, tú ves doble cara y dices, ¿no? Y te asemejas al dios Jano, por hipócrita, pero él no representaba la hipocresía, sino la dualidad. Algo así con Pachacamac, ¿no? Muy parecido con Pachacamac. Cuando los españoles llegan al templo de Pachacamac o Pachacamac, esperaron encontrar oro, plata y joyas, pero encontraron solamente verduras, encontraron papas, encontraron cosas orgánicas y nada de metales. E insultaron a Pachacamac. Cuando los españoles entran al templo, ven a un dios de madera. ¿Qué es esto? Y dicen, pero esto puede ser un dios doble cara. Lo insultaron, miccionaron encima de él, lo escupieron, lo patearon, porque era un tótem, y cuentan que cuando el tótem cae al suelo, ocurre el primer terremoto registrado por los españoles en el Perú. Por eso, de ahí en adelante, se conoce a una imagen en el Perú como el Señor de los Temblores, o el Dios de los Temblores, ¿no? ¿Has escuchado el Señor de los Milagros? El Señor de los Milagros es conocido como el Señor de los Temblores. ¿Por qué tiene que ver Pachacamac con el Señor de los Milagros? Ah, ya, porque
el Señor de los Milagros fue pintado por un negro angoleño que vivía en la hacienda de Pachacama. Por eso que al Señor de los Milagros le dicen el Señor de Pachacamilla. Bueno, es una combinación de deidades. Bueno, otro tema. Vamos a dejarlo ahí. Te lo dejo a ti para tu imaginación, para que sigas leyendo, investigando. La historia es muy extensa, muy rica y muy linda de comprender. Bien, aquí tenemos a Rómulo, creador del Senado. Numa Pompilio hablaba del dios Jano y su templo. Luego viene Tulio Hostilio, su nombre viene de hostil, él es guerrero. Tulio Hostilio declara la guerra a Alba Longa, a sus vecinos, y se produce la expansión romana en la zona. Para que un Estado se vuelva república y luego imperio, tiene que ser agresivo, violento, fuerte. Ninguna república nace del amor, la comprensión, el cariño, la paz. Eso no existe. El mundo es así, el mundo es violento, el mundo es frío, el mundo es malo. Prepárate para la vida. Nadie te va a tocar la puerta y te va a decir, ven, ingresa a mi universidad. No, ven, te doy trabajo. Eso no existe. El mundo y la vida es una competencia. Tulio Hostilio lo sabía y sabía que para que Roma crezca tenía que enfrentarse a sus vecinos. Ahora no te digo que tú seas un belicoso, un conflictivo, pero recuerda que estás en competencia, estás guerreando para ser el mejor. Luego Anco Marcio es conocido como el rey comerciante. Esto es una pregunta, examen de admisión sencilla. ¿Cómo se llama el rey de Roma conocido como el rey comerciante? Pero, profe, ¿cómo me voy a acordar si hay como 1000 nombres en Roma? Sencillo, pues, mira. Comercio. Eres el rey comerciante. Rey comerciante. ¿Ya? Comercio. Bien, y Anco Marcio, ¿qué es la obra más importante que realiza? El puerto de Ostia. Ostia, tío. En el río Tíber. Ahí está, papi. Apunta la placa. Bien, esa es la primera dinastía de reyes. Luego viene la segunda dinastía. Los etruscos. Los etruscos. En los etruscos tenemos 3 reyes. Ellos se encargaron de llegar al poder y borrar la historia de los primeros reyes. No quería que nadie lo recuerde. Por eso que los etruscos son llamados y recordados como los reyes históricos, porque de ellos hay historia. Pero los latinos no hay historia, sino solamente hay escritos literarios. Bien, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Tarquino Prisco el Antiguo es llamado también el embellecedor de Roma. Él embelleció Roma. ¿Cómo lo embellece? Lo embellece con el foro romano. Foro romano. El circo. La cloaca, el primer desagüe de la historia. Aunque para este periodo ya en el Imperio Huari y Ayacucho ya había desagües. Y el templo de Júpiter. Luego Servio Tulio, quien dividió la población en 5 clases según su fortuna. Él amuralló Roma. Finalmente, Tarquino el Soberbio, último rey etrusco, fue puesto por los patricios. Luego de los etruscos vendría el periodo de la República. Sigamos con algunas características de esta cultura. ¿Bien? Veamos la sociedad romana. Una sociedad muy sexualizada, una sociedad muy lujuriosa, les encantaban los excesos. Dice que los patricios, los ciudadanos con todos los derechos, descienden de los fundadores de Roma, es decir, descienden de los latinos. Formaban el verdadero pueblo romano, el populus, es decir, ciudadanos con derechos. Tenían muchas tierras, por eso se le llama terratenientes, terratenientes. Luego, los plebeyos eran libres, pero no ciudadanos. Se dedicaron
al comercio, industria y a la pequeña agricultura, integrada por aventureros, libertos y extranjeros. Con el correr de los años conquistaron muchos derechos. Son los plebeyos. Los plebeyos van a protagonizar varias guerras civiles, se van a enfrentar a los patricios, porque los patricios serían muy abusivos, pues no tenían derecho a todo, menos los plebeyos. Y ellos van a formar la Primera Guerra Civil, entre otros escaramuzas. La guerra contra los hermanos Cayo Graco. Bien, por debajo de los plebeyos están los nobilitas. Durante la etapa de la República surgió esta nueva clase social. Era una clase media, aristocrática, integrada por plebeyos enriquecidos a través del matrimonio con el patriciado romano. Luego vienen los clientes, quienes eran hombres de condición libre, pero acogidos, adoptados y protegidos por un pater familias, por un padre de familia. Ahora, este pater familias en Roma, por si acaso, es obviamente un líder de la familia, pero cuando él sentenciaba una orden o no estaba de acuerdo con algo, su palabra era ley. Y este pater familias hacía el rol de juez en el hogar. Si uno de los integrantes de la familia, como por ejemplo un cliente que ha sido adoptado, se porta mal, roba algo, el pater familias si quiere viene y lo puede asesinar. Y nadie podría juzgarlo de nada, porque fue en su hogar. Finalmente, los esclavos quedan considerados cosas u objetos. Bien, los plebeyos van a luchar por sus derechos y van a conseguir las siguientes reivindicaciones plebeyas. Reivindicaciones. Bien. Vemos la ley de las 12 tablas. Ley de las 12 tablas. Esta es la primera ley que habla de igualdad entre personas. Fue escrita en el año 451, redactada por los decémviros, quienes eran magistrados encargados de leyes. Esta ley menciona que todos tienen los mismos derechos, que todos son iguales ante la ley, no hay distinción alguna para nadie. Luego está la ley Canuleia. La ley Canuleia o la ley del casamiento. Canuleia, casamiento. La ley Canuleia menciona que en Roma se pueden casar patricios y plebeyos, algo que está mal visto por la sociedad. Pero a raíz de esta ley, en el año 445, ambos ya podrían casarse. Incluso que de este matrimonio saldría, ¿no?, una clase social tipo mestiza a raíz de este matrimonio. Otra ley que consiguen los plebeyos es la ley Licinia, que establece que uno de los cónsules debe ser de origen plebeyo. Te mencioné hace un instante que los cónsules en Roma, o los que lideraban en Roma, tenían tenían un origen, ¿no? Normalmente este cónsul tenía el origen patricio. Pero con esta nueva ley, que es la Licinia, ahora uno de los cónsules tendría que ser plebeyo.
Viene la ley Aulnia. La ley Aulnia permite el acceso de los plebeyos a los colegios sacerdotales. Esto quiere decir a una mejor educación. Finalmente, la ley Hortensia, que dice que en las reuniones de plebeyos, todo lo que ellos acuerden o se pongan en considerable razón, se convierte en una ley llamada plebiscito. Y la llevado hacia el Senado, ¿no? Para que se apruebe. Historia de la República Romana. La historia de la República de Roma, como hemos visto, está sujeta a muchas guerras y enfrentamientos. Esta conquista de Italia, de toda la península, es una conquista que duró casi 200 años. Entre estas guerras, dentro de Italia, vemos la guerra contra los etruscos. ¿Recuerdas? Latinos y etruscos. Los romanos se apoderan de Velles. La guerra contra los ecos y volscos. Coroliano fue vencido. La guerra contra los galos. Breno, líder de los galos, se apoderó de Roma. Quiere decir que todo no fue victoria para los romanos. También hubieron derrotas. La guerra contra los samnitas. Roma fue vencida en las Orcas Caudinas. Otra derrota más. La guerra contra las ciudades griegas del sur de Italia, la Magna Grecia. Aquí fue vencido Pirro, rey de Épiro. Y bien, en medio de tantas guerras aparecen las famosas guerras púnicas, que son las guerras entre romanos y cartaginenses por el control del comercio en el mar Mediterráneo. Estas guerras púnicas se dividen en tres: Primera Guerra Púnica, Segunda Guerra Púnica y Tercera Guerra Púnica, siendo la primera y segunda las más importantes o sangrientas. En estas guerras púnicas va a destacar un personaje llamado Aníbal Barca. ¿Y quién fue Aníbal Barca? Fue el hombre que puso en jaque a los romanos. Aníbal Barca es considerado el terror de los romanos, puesto que los va a vencer innumerables veces. ¿Bien? Vamos a ver unos datos pequeños de Aníbal. A un segundito te voy a compartir. Aníbal Barca no se dejó ganar, le ganaron bien. O sea, es que Aníbal Barca en la Segunda Guerra Púnica le da un golpe muy fuerte, ¿no? En lo emotivo, ¿no? Matan a su familia. Cuando matan a su familia, él ya pues no pierde la noción de lo que estaba haciendo y finalmente lo vence Escipión el Africano, ¿no? En el mismo Canas. Vamos a ver algunos datos de Aníbal Barca, ¿ya? Otro punto de vista. Un segundito, voy a lanzar esto. Dotes militares y estratégicos que fue perfeccionando con el tiempo y las batallas, teniendo a su padre Amílcar y a su cuñado Asdrúbal el Bello como sus principales maestros en dicho campo. Con el tiempo, llegaría a sembrar el terror en la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica, al estar muy cerca de concretar su destrucción y llevar a Cartago a ser la única potencia del Mediterráneo. Por si acaso, Aníbal Barca aparece recién en la Segunda Guerra Púnica. En la Primera Guerra Púnica él aún era un niño. En la Primera Guerra Púnica estuvo el papá de Aníbal Barca, se llamó Amílcar Barca. En la Primera Guerra Púnica los cartagineses pierden con los romanos. La Segunda Guerra Púnica es la venganza de los cartagineses. ¿Bien? Sigamos viendo.
El recuerdo de la angustia y el terror por la inminente llegada de Aníbal perduraría por varias generaciones entre los habitantes de Roma. Estos son 7 datos relevantes sobre Aníbal Barca, el terror de Roma. Aníbal Barca nació en la ciudad de Cartago en el año 274 antes de nuestra era. Su nombre quiere decir aquel que goza del favor de Baal. Aníbal fue hijo del general Amílcar, quien participó en la primera guerra púnica contra la República Romana, que terminó con la derrota de Cartago. El general Amílcar tenía la reputación de realizar incursiones militares muy rápidas e impredecibles contra sus rivales, característica que lo llevaría a ganarse el apodo de Barca, palabra que puede traducirse como relámpago. Este apodo también fue heredado por Aníbal. Aníbal tuvo 2 hermanos, Asdrúbal y Magón. Se cuenta que su padre lo hizo jurar una enemistad eterna contra Roma ante el dios Melkart, aunque varios historiadores consideran este evento como parte de una propaganda política romana para legitimar su intervención en la Segunda Guerra Púnica, en donde Aníbal sería un personaje central. De su padre aprendió las tácticas de la guerra y tuvo varios maestros griegos de quienes aprendió diversas disciplinas, destacándose principalmente en los idiomas y la aritmética. Luego de la derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago tuvo que pagar numerosos tributos a Roma, riquezas que Cartago no poseía y que se vio obligada a buscarlas expandiendo sus dominios en las tierras de la península ibérica. Roma se fijó en las mismas tierras y para evitar conflictos bélicos, el territorio fue dividido en conjunto con Cartago. Aníbal, ya convertido en general de Cartago, puso sus ojos en Sagunto, una ciudad cartaginesa de la península ibérica aliada de Roma. Tomar dicha ciudad podría significar el estallido de una nueva guerra. Cuando la ciudad cayó en las manos de Aníbal, la declaración de guerra fue efectuada por los romanos, concretamente en el año 218 antes de nuestra era. Por aquellos días, Aníbal consolidó una alianza con el rey Mucro de Cástulo, contrayendo matrimonio con su hija Emilce, con quien tendría un hijo posteriormente llamado Aspar. Acá hay un dato importante y es los Alpes. ¿Qué son los Alpes, chicos? Un dato de geografía, ¿no? ¿Qué son los Alpes? Una cadena montañosa que estaría al norte de Italia. Cuando los romanos se establecen en la península, se sentían muy seguros porque al norte de Italia había una cadena montañosa que los protegía de cualquier invasión. Entonces, cuando comienza la Segunda Guerra Púnica, los romanos creyeron que los cartagineses atacarían de frente por el mar Mediterráneo. Pero Aníbal Barca ya había medido todo. Y Aníbal Barca sabía que los romanos jamás esperarían un ataque por los Alpes. Y Aníbal Barca hizo eso. Primero cruza los Pirineos, entre España y Francia, y luego cruza los Alpes, atacando a los romanos por la parte trasera de su territorio, teniendo un factor importante en la guerra, que es el factor sorpresa. Con el inicio de la Segunda Guerra Púnica, los romanos buscaron plantarle batalla a Aníbal y su ejército en la península ibérica, pero Aníbal tenía otros planes: invadir Roma atravesando los Alpes con un ejército compuesto por 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes. El ejército cartaginés partió desde Cartago Nova y se internó en territorio romano luego de haberse asegurado de la neutralidad de los pueblos celtas de la zona.
Con la ayuda de guías indígenas, el ejército de Cartago se aventuró y al llegar a la altura de Turín tan solo quedaban vivos 20.000 infantes y 6.000 jinetes. Los romanos eran presa del pánico ante la proximidad de Aníbal y el halo de imbatibilidad que proyectaba, ya que triunfaba en cada contienda y desafío que se le ponía enfrente. Aníbal Barca era un líder militar en todo el sentido de la palabra. Se ganó la lealtad de su ejército con varias acciones relevantes, como negarse a recibir un trato especial en los momentos más difíciles de la campaña, motivarlos constantemente a pesar de las adversidades, acompañar a sus soldados como un compañero más, etc. Todo esto generaba una confianza mutua entre Aníbal y sus soldados que se vio reflejada en las numerosas victorias en las batallas. En una ocasión, estuvo cerca de ser capturado por el ejército romano, pero improvisó una manera de escapar junto a su ejército, utilizando bueyes, madera y fuego para crear un ejército falso que permitiera desconcertar a los romanos y poder escapar por la zona más segura. La victoria más relevante del ejército cartaginés se efectuó en el año 216 a.C., en la ciudad de Canas. Aníbal eligió estratégicamente este sitio para encontrarse y enfrentar al ejército romano, puesto que era usado como una gran reserva de alimentos para la República. Esta batalla es conocida como la más sangrienta de toda la historia, ya que según varios historiadores, más de 85.000 soldados romanos perecieron en el lugar, en contraposición a las 5.700 bajas cartaginesas. Aníbal había puesto en jaque a Roma, pero no consolidó su victoria marchando y conquistando la ciudad. El Senado púnico se negó a proporcionarle más hombres para las futuras batallas y el ejército romano aprendió de esta dura derrota para cambiar su estrategia en la guerra. Esta vez liderados por Publio Cornelio Escipión, quien posteriormente le daría la victoria a la República Romana. This is a great leap forward. What comes next gives people hope. Muchas de las representaciones que se han hecho de Aníbal omiten un rasgo característico del personaje que ha sido aceptado por los historiadores: el uso de un parche por la pérdida de uno de sus ojos. El suceso se dio luego de la batalla de Trebia, cuando Aníbal y su ejército se adentraron en una zona deshabitada y pantanosa. Los cartagineses tuvieron que soportar además fuertes lluvias que empeoraron el lugar que atravesaban. Aníbal tuvo una fuerte infección ocular que a la postre ocasionaría la pérdida de uno de sus ojos, mientras que varios de los soldados sufrieron infecciones en los pies. Aníbal se encargó de enterrar su ojo y seguir adelante, generando mayor compromiso y motivación en su ejército. En épocas posteriores a la Segunda Guerra Púnica, el recuerdo de Aníbal seguía latente entre los ciudadanos romanos, que muy a menudo recordaban lo cerca que habían estado del desastre. Este nefasto recuerdo llevaría a dar inicio tiempo después a una tercera guerra púnica, que terminaría para siempre con Cartago. Era común que las matronas romanas de las diversas generaciones infundieran miedo a los niños usando la expresión Aníbal ad portas, que quiere decir Aníbal está en las puertas. En el inicio del Imperio Romano, bajo el gobierno de Augusto, se escribió la Eneida por Virgilio. En ella, Aníbal era visto como el cumplimiento profético de los deseos de venganza de la legendaria reina y fundadora de Cartago, Dido. Deseo que habría expresado, según la obra, antes de quitarse la vida, por el despecho que sentía al ser abandonada por Eneas, antepasado lejano de los romanos.
Aníbal estuvo cerca de derrotar a Roma, pero el Senado púnico, influenciado por varios de sus enemigos políticos, se negaron a seguir proporcionando ayuda al general, que se quedaría varado en territorio romano junto a su ejército. Roma contraatacaría directamente el territorio de Cartago hasta que Aníbal fue convocado finalmente a regresar y defender a su pueblo. En la batalla final de Zama, los cartagineses liderados por Aníbal fueron derrotados por primera vez por los romanos. Aníbal pudo mantenerse con vida y con la derrota en la guerra, Cartago se vio obligada a firmar un tratado de paz, comprometiéndose con renunciar a su flota de guerra, a su ejército y a pagar un fuerte tributo por 50 años. Aníbal, de 46 años de edad, optó por la vida política, dirigiendo al Partido Democrático, desde donde tuvo grandes intervenciones a favor del pueblo de Cartago. Posteriormente, se autoexilió en Asia, donde encontraría la muerte, la misma que está envuelta en el más absoluto misterio. Una versión comenta que el deceso del general se dio luego de una fiebre ocasionada por una infección al lastimarse un dedo con una espada. Pero la versión más extendida del fallecimiento de Aníbal cuenta que este mismo acabó con su propia vida, luego de ingerir un veneno que llevaba siempre con él en un anillo. Aníbal fue tildado de traidor de su nación por sus enemigos políticos, por no haber tomado Roma cuando tuvo la brillante oportunidad. Bien, entonces las guerras púnicas fueron tres, personaje más importante, Aníbal Barca, pero no fue el único porque sabemos que en la primera guerra púnica estuvo su padre llamado Amílcar Barca, quien es derrotado en el combate de Miles, combate de las Islas Égates. Luego de que pierde aquí, se van hacia España por los recursos que existían y de forma en España la famosa Cartago Nova o la Nueva Cartago, firmando el Tratado del Ebro, donde el Tratado de Ebro especificaba que los cartagineses no podrían cruzar el río Sagunto. Y bueno, pues finalmente lo van a hacer y generan la Segunda Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica, zona disputada España. En esta etapa destacó el cartaginés Aníbal Barca. Las principales acciones bélicas: batalla de Sagunto, Tesino, Trevia, donde pierde un ojo Aníbal, Trasimeno, Canas, la victoria más importante, y Zama, la derrota de Aníbal Barca. Finalmente, la Tercera Guerra Púnica, los romanos se enteran de que los cartagineses estaban recuperando militarmente, económicamente y demás, y deciden destruir Cartago con la orden del Senado. El Senado romano, representado por Catón, lanzan la frase delenta ex Cartago: borren a Cartago, o Cartago debe ser destruida. En el año 146 a.C., Escipión Emiliano destruye Cartago. ¿Bien? Consecuencia, muchos cartagineses son llevados como esclavos a Roma, creando un tipo de infortunio económico. Al haber tantos esclavos, ya no habría trabajo para los plebeyos, generando más desazón entre los plebeyos y patricios. Consecuencia de esto, se genera una guerra más, llamada las guerras civiles. Hechos importantes en la República luego de las guerras púnicas. Aparecen los hermanos Tiberio y Cayo Graco, sobrinos de Emiliano Escipión. Ellos dan leyes favorables a los pobres. Por ejemplo, Tiberio da la ley agraria que limitó los latifundios y repartió tierra a los pobres. Luego está Cayo Graco, el hermano de Tiberio, ley frumentaria que consistía en la venta del trigo a menores precios a los pobres. En ambos casos, Tiberio y Cayo son asesinados por el Senado.
Viene la guerra contra Yugurta, Roma es el vencedor. Y esta guerra civil entre Mario y Sila. Mario representaba a la clase popular y Sila la clase alta aristocrática romana. El vencedor de esto sería Sila. Pero ahí no acaba todo, porque apenas terminó la Primera Guerra Civil, se da el levantamiento en Capua. Capua es una ciudad italiana, donde había muchos gladiadores, muchos esclavos, y se da la rebelión de Espartaco, la rebelión más grande de esclavos en la historia, al menos hasta ese momento. Finalmente Espartaco es vencido por el Senado, encabezado por Pompeyo y Craso. Pompeyo y Craso, al ver tantas guerras contra los púnicos, guerras por aquí, guerras por allá, deciden poner un alto con una nueva forma de gobierno. Deciden sacar a los cónsules y hacer un gobierno llamado triunvirato, gobierno de tres. Estaba Pompeyo, Craso, dos aristócratas, pero querían contar con el apoyo de un hombre querido por el populorum y deciden llamar a Julio César. Julio César era el sobrino de Mario, quien había perdido la Primera Guerra Civil. Se da entonces la conspiración del senador Catilina, develada por Marco Tulio Cicerón. Luego de esto, está ahí. El primer triunvirato, año 60 a.C., conformado por Julio César, Pompeyo y Craso. Julio César es nombrado cónsul. Luego, entre los años 58 y 51, es procónsul en las Galias. Allí derrotó a Vercingetorix, líder de los galos, en la batalla de Alesia. Pompeyo, uno de los del triunvirato, decide conquistar Judea y Egipto. ¿Pero por qué se mete esto la idea? Pompeyo viajó a España y en España ve una estatua de Alejandro Magno, la cual decía que a sus 30 años había conquistado 3 continentes. 30 años conquistó Asia, Europa y África. Pompeyo dice, yo también quiero ser como Alejandro Magno. Quiero conquistar el imperio persa. Bueno, pues lo intenta. Pero esa ambición de Pompeyo es copiada por Craso. Craso dice lo mismo. También quiero conquistar el imperio persa. Así que se va hacia el continente asiático. Craso conquista Siria. Pero finalmente es asesinado en la batalla de Partos. Muerto Craso, queda Pompeyo y Julio César. Pompeyo se une al partido senatorial. El Senado destituye a Julio César y es obligado a regresar. ¿Pero regresar de dónde? De Egipto, porque Julio César se había ido a Egipto con la orden del Senado que le dijo que conquiste Egipto. Julio César llegó a Egipto y fue conquistado él, conquistado por el amor, por la atracción física, por la atracción a una mujer inteligente, una mujer como pocas, no era cualquier mujer, era nada más y nada menos que una de las descendientes de Ptolomeo, era una de las herederas de la dinastía ptolomeica dentro de Egipto. Así es Fadia, Cleopatra. Pero no es cualquier Cleopatra, es Cleopatra VII. Fueron 7 Cleopatras. La historia recuerda mucho a la séptima, las demás pasaron por pasar. Cleopatra VII hablaba 7 idiomas, aparte de su idioma egipcio y su idioma griego, porque recordemos que los últimos faraones de Egipto no eran 100% egipcios, eran descendientes de los griegos. Cuando Alejandro Magno se expande y llega a Egipto y conquista Egipto, deja a su general llamado Ptolomeo, y Ptolomeo se proclama faraón. De ahí nace la dinastía de faraones ptolomeicos. De los Ptolomeos fueron 14 Ptolomeos. Ptolomeo XII, que es un faraón,
con origen griego. Ptolomeo XII tuvo varios hijos, entre ellos Cleopatra. Ptolomeo XII obliga a su hija Cleopatra VII a casarse con su hermano Ptolomeo XIII. Pero ellos no eran felices, debido a que Cleopatra tenía más de 30 años. Bueno, un promedio de 30 años, 30, 32. Es que lo digo así porque algunos libros dicen que tiene 25, otros dicen que tiene 35. Bueno, 30 años en promedio. Y su hermano tenía 13 años. Se casó con Ptolomeo. Ella era infeliz, no quería a su hermano, quería gobernar solo. Y llegó Julio César en ese periodo, en la cual los hermanos estaban peleados, hermanos y esposos. Y dicen que Cleopatra enamoró a Julio César, un hombre muy letrado, Julio César. Y la única manera de conquistar a un hombre letrado, a un hombre inteligente, es con inteligencia. Así que, señoritas, quítense la idea de que para conquistar a un hombre bueno e inteligente tienes que bailar el paso de Anita, estar con la minifaldita, hacer TikTok. Esas tonterías no sirven. Para que tú conquistes a un hombre bueno, tienes que ser una mujer buena e inteligente. Solamente un hombre inteligente se fija en una mujer inteligente. ¿Ya? Así que ustedes, aparte de lindas, tienen que ser estudiosos. Cleopatra hablaba 7 idiomas, aparte del griego y el egipcio. Y acá uno con la justa puede con su castellano, porque en RV están, pero que dan miedo. Sinonimia, antonimia, ay, no sé, sinónimo. A seguir estudiando. Cleopatra con su inteligencia conquista a Julio César. Aunque por ahí decían que Julio César tenía otras opciones. Finalmente se queda y tiene un hijo con Cleopatra. Eso enfurece al Senado, porque lo mandaron a conquistar Egipto. Al final se quedó con la reina de Egipto. Y convierte a Egipto no en una provincia como lo quería el Senado. Provincia significa pro, significa después. Vincia, vencido. O sea, después de haberte vencido, eres mío. Provincia. Pero Julio César dice, no, Egipto ahora es aliado. Y Roma dice, ¿para qué quiero aliados? Yo quiero conquistar, quiero que sea mío. Quiero utilizar a Egipto. Pero Julio César no quería. Estaba con Cleopatra. Nace un hijo, el cual es apodado Cesarión. Cesarión. Fue un apodo despectivo que se lo ponen en Alejandría. El nombre real de Cesarión es Julio César Ptolomeo. Pero nadie lo llamaba así, pues. Simplemente Cesarión. Esto enfurece mucho a los romanos. Julio César es llamado al Senado y luego lo asesinarían. Julio César y Pompeyo, por esta decisión de Julio César, se van a enfrentar. Se da la Segunda Guerra Civil. Recuerda que ya había una Primera Guerra Civil entre Mario y Sila, quien venció Sila. Ahora la Segunda Guerra Civil es entre Julio César, hijo y sobrino de Mario, contra Pompeyo. Se enfrentan en la batalla de Farsalia. Julio César venció. Y Pompeyo no quería volver a Roma, estaba avergonzado. Y si ahora, ¿cómo hago? ¿Quién me ayuda a vencer a Julio César? Y Pompeyo se entera que Julio César, con ese romance que tenía con Cleopatra, había ganado enemistad con el hermano de Cleopatra. Julio César no se podía ver con el hermano de Cleopatra, que a la vez era el esposo de Cleopatra, Ptolomeo XIII. Entonces Pompeyo dice, ya, si Ptolomeo es su enemigo, voy a hablar con Ptolomeo. A ver si de repente me uno, ¿no? Mis fuerzas de Pompeyo con las fuerzas de Ptolomeo contra las fuerzas de Julio César y Cleopatra. Qué bacán, será una guerraza chévere. Pero Pompeyo estaba enemistado con Julio César, perdón, Ptolomeo estaba enemistado con Julio César. Los dos odiaban a Julio César. Y cuando Pompeyo
le pide apoyo a Ptolomeo. Ptolomeo la piensa. Ptolomeo dice, oye, si me uno con Pompeyo, eso va a causar la ira de los romanos. Mejor hago algo más chévere. Ptolomeo decide matar a Pompeyo. Y se mata a Pompeyo y le entrego el cuerpo a Julio César. Cosa que Julio César es enemigo y vencemos a Cleopatra. Un segundito. Entonces, Ptolomeo mata a Pompeyo, fue algo alucinante, ¿ya? Cita Ptolomeo a Pompeyo. Pompeyo estaba en un barquito acercándose por el río Nilo. Lo ve a Ptolomeo de lejos. Y Pompeyo, como representante del Senado romano, esperaba, ¿no?, una fiesta de bienvenida, ¿no?, tragos, ofrendas. Y cuando ve a lo lejos, lo ve a Ptolomeo, rodeado de soldados, dice, esto no parece una bienvenida. Y decide desembarcar, está en un barco grande, e irse en un pequeño bote, a acercarse a la costa en un bote. Y le dice a su esposa e hija, que lo acompañaba, que lo esperen en el barco. Resulta que Pompeyo sube al pequeño bote, se acerca a Ptolomeo, Ptolomeo le da la bienvenida y Ptolomeo lo decapita. De inmediato, ¡fum!, le vuela la cabeza. Imagínense ese momento, ¿no? Esposa e hija despiden a su padre porque supuestamente iba a hacer un negocio con Ptolomeo y al final lo asesina. Ptolomeo dice, acabo de matar a Pompeyo, me gané el favor de Julio César. Ahora será mío Julio César y bueno. Finalmente Ptolomeo se acerca a Julio César más adelante y le dice, yo maté a Pompeyo, yo te ayudé a vencer a tu enemigo. Y Julio César, más sabio, le dice, él está en conflicto conmigo, pero un romano no es enemigo de otro romano. Así que por asesinar a Pompeyo, te condeno a muerte. Finalmente, Ptolomeo es asesinado, Julio César ya no tenía enemigos porque Pompeyo estaba muerto, Ptolomeo estaba muerto, quedaba Cleopatra. Una novela espectacular esta parte. Cleopatra es digna de películas, porque hay películas de ella. Entonces, Julio César destituye al faraón y nombra su lugar a Cleopatra. Se dirige al Asia Menor, donde vence a Farnaches. Vive en sí. Julio César es nombrado dictador perpetuo y establece el calendario juliano. ¿No? Ahí vienen los nombres, ¿no?, del calendario, ¿no? Julio por Julio César, Augusto por el emperador, que es su sobrino, ¿no? Octubre por Octavio. Bien, asesinato de Julio César en los idos de marzo. Los idos de marzo, en ese periodo, es llamado Julio César para recibirlo, ¿no?, en Roma. Julio, ven, has vencido a Pompeyo, has conquistado Egipto, eres lo máximo, ven, Julio César, ven. Julio se acerca al Senado y es recibido por sus alumnos, porque él tuvo discípulos. Entre ellos estaban los hermanos Brutus, o Brutos, Décimo y Marco Bruto. Décimo y Marco Bruto van y ¡guau!, lo comienzan a apuñalar. Si fuese poco, viene el senador Casio y también lo apuñala. Cuentan que Julio César, antes de su llegada, ya era considerado un traidor, porque había cambiado muchas de sus costumbres romanas a las egipcias. Había renunciado a sus dioses por adorar a Anubis, a Horus y demás. Matan a Julio César de una manera brutal, apuñalado por todos lados, y dentro de los detalles que te puedo nombrar, es que Julio César dice que al verse ensangrentado frente a su alumno, es como que yo llegue a la academia en el repaso del próximo año y diga, oh,
qué gusto verte, te conozco, Gabriel Vargas. Oh, qué gusto, Diego Yataco. Alumnos míos. Y Diego saca un cuchillo. ¡Ah! Fabián. ¡Ah! Y comienzan a apuñalarme. ¡Ah! Comienzan a matar. Igual sintió Julio César. Lo mataron así. Pero cuando sentía las puñaladas, la sangre que corría por su cuerpo, él les pide, por favor, un ratito ya, mátenme, mátenme, pero no me dañen mi carita de caramelo, mi pionono, no, eso no. Él decide, en toda la puñalada, él mismo se envuelve la cabeza y se envuelve las cositas. Porque para los romanos era deshonroso morir con la cara deformada o sin genitales. Hay algunos escritores, como Plutarco, que menciona que no solamente fueron esas tres personas, sino dice que cuando llegó Julio César se avalanchó todo el pueblo de Roma y fueron un promedio de 200 personas los que pisotearon el cráneo de Julio César y lo destrozaron a patadas. Bien, son, bueno, escritos que dicen los romanos. Entonces, el Senado, como siempre, los políticos, recuerda que la clase política es mentirosa, falsa, mentirosa. Dice, oh, lo mataron a Julio César, qué pena. Ellos mismos lo habían mandado a matar. No, hay que buscar a los asesinos. Y ponen a 3 senadores, pues, ¿no? Vamos a buscar a los asesinos, Marco Antonio, Octavio y Lépido, siendo Octavio el sobrino de Julio César. Ellos 3 forman el segundo triunvirato, que tuvo como objetivo encontrar a los asesinos de Julio César. Florazo, pues, ¿no? El segundo triunvirato acabó con el poder de los asesinos de Julio César en la batalla de Filipos. Lépido, que es uno de los 3 del triunvirato, porque es Marco Antonio, Octavio y Lépido, Lépido traiciona al triunvirato. ¿Qué ocurre con Lépido? Cuentan que Marco Antonio estaba en el río Tíber, cobrando algunos impuestos a los mercaderes. Y Marco Antonio es rodeado por unos piratas, los cuales estuvieron a punto de asesinar. Y de repente, cuando lo iban a matar a Marco Antonio, dice que llega Lépido con sus barcos. Y le dice, ¿qué ocurre acá? Y Marco Antonio, oh, Lépido ha llegado a ayudarme. Dice que las personas, los delincuentes que iban a matar a Marco Antonio, que eran piratas, le dicen, señor Lépido, el trabajo está hecho, lo mataremos. Trabajaban con Lépido. Lépido había traicionado a Marco Antonio, con el único objetivo de quedarse en el triunvirato junto a Octavio. Lépido, al ser descubierto por sus mismos compinches, no tuvo vergüenza. Muy bien, cenemos y asesinémoslo a Marco Antonio. En ese pequeño tiempo llegó Octavio con todos sus soldados. Octavio rescata a Marco Antonio y Lépido es, entre comillas, perdonado por su traición y lo mandan como sumo sacerdote, retirándose de la política. Queda Octavio y Marco Antonio. Se destruyó el triunvirato. Y Marco Antonio le dice a Octavio, Octavio, mira que anteriormente ya han habido problemas entre los gobernantes. Entre nosotros no puede haber esto. ¿Qué podemos hacer para que no ocurran problemas en el futuro? Y Octavio, buena onda, le dicen, Marco Antonio, yo tengo una hermanita, ya está crecidita, tendrá pues 17 años. Marco Antonio tiene promedio de 30, 40 años, ¿no? En promedio. Y Octavio le ofrece su hermana a Marco Antonio. Esta hermana se llamaba Octavia, y Octavia se casa con Marco Antonio, y así ellos serían familia, y ya no hubiera problema entre ellos. Octavio comienza a gobernar el occidente, Marco Antonio el oriente. Ya casado, Marco Antonio con Octavia se retira a Egipto, conoce a Cleopatra y se enamora de Cleopatra. Se enamoró de Cleopatra. Se olvidó de su esposa en Roma. Y Cleopatra lo seduce.
Marco Antonio no pudo con los encantos de esta mujer. Dicen que Cleopatra nunca antes había amado a nadie como amó a Marco Antonio. Lo de Cleopatra y Marco Antonio sí fue una historia de amor. Ella sí lo amaba, a pesar de que ella estuvo casada 2 veces. Se casó con sus 2 hermanos, primero con Ptolomeo XIII y luego con Ptolomeo XIV. Luego de que maten a Ptolomeo XIII, su familia y el Senado egipcio la obligó a casarse con Ptolomeo XIV. Pero llegó Marco Antonio y se enamoró de él. Porque de Julio César no creo que estuviera tan enamorada. Julio César le llevaba como 40 años de diferencia. Con Marco Antonio ya había una edad similar. Y Marco Antonio le dice, tú has tenido un hijo con Julio César, ya no importa, yo te hago 2. Marco Antonio le hizo gemelitos, o mellizos, dicen unos. Tuvieron mellizos. Cleopatra luego tiene más hijos con él. Vivían una historia de amor, hasta que Marco Antonio se quedó muchos años en Egipto y el Senado lo nombra traidor. En Roma, Octavio renegaba porque Octavio le presentó a Octavia. Octavia sufría por Marco Antonio. Y el Senado autoriza a Octavio a hacerle la guerra a Marco Antonio, creándose así la Tercera Guerra Civil. Y esta terminaría con el combate de Actium, donde vence Octavio. Marco Antonio luego es ejecutado. Cleopatra intenta seducir a Octavio, pero Octavio la rechaza y ordenó que la lleven a Cleopatra a Roma, que la lleven como un objeto, triunfo de victoria. Cleopatra nunca permitiría que ella, como faraona, sea humillada, y ante esto decide suicidarse. Pide a su servidumbre que le traigan un jarrón con serpientes. Unos historiadores dicen que no fueron varias serpientes, solamente fue una cobra. Pero ella metería la mano en este jarrón donde estaba la serpiente. Así es, Fadia, así es. Claro, Marco Antonio se pasó ya eso. Fadia, Octavia. Bien, gracias por el dato histórico, me mandan ahí por interno. Gracias, Fadia. Bien, entonces Octavio termina venciendo. Marco Antonio, Cleopatra son destruidos, Cleopatra se suicida y Octavio se queda como único gobernante. Octavio decide ser el único que imperara, mandara, crea el imperio. Con Octavio nace el imperio. Y Octavio decide cambiarse de nombre y se pone Augusto. Augusto no es un nombre, en realidad. Augusto es un título romano. Augusto significa sabio, iluminado. Y lo primero que ocurre en el imperio de Octavio es un periodo llamada la Pax Romana. El imperio surge el año 29 a.C., hasta el año 476, o sea, 500 años. El imperio romano duró 500 años, aparte de lo que es la república y aparte de lo que es la monarquía. 500 años, ¿ya? Augusto, primer emperador, en su periodo nace Jesucristo, posiblemente el hombre más importante de la historia. Fue la época del renacimiento de las artes. ¿Por qué al periodo de Augusto se le llama la Pax Romana? Porque antes de Augusto todo era guerra, ¿no? Primera guerra civil, segunda guerra civil, tercera guerra civil, guerras púnicas, guerra de Italia, pura guerra. Entonces, con él se acaban las guerras y Augusto trae la Pax Romana. Nace Jesús. En el siguiente emperador muere Jesús. Segundo emperador, Tiberio. En su periodo muere Jesús. Luego viene Calígula, recordado. Su padre fue un héroe en las guerras púnicas. El nombre de Calígula es Cayo. Parece que Cayo es un nombre muy común en este periodo. Es como José. Todo el mundo se llama José, todo el mundo se llama Juan, todo se llama Julio.
Igual, en Roma todos se llamaban Cayo. Su apodo es Calígula, porque usaba los zapatos de su padre. Los zapatos de guerra en Roma se llaman calígulas. Son como unas sandalias, ¿no? No se han visto unas sandalias hasta arriba, así. Bien, esos se llaman calígulas. Él es recordado por el derroche fiscal. Todos se la gastaban en fiestas, en orgías, en cosas negativas. Luego viene Claudio. Pobre Claudio conquistó las Islas Británicas mientras que su esposa lo engañaba y se iba a trabajar en las madrugadas en los prostíbulos. La historia de Claudio es una historia de infidelidad por parte de su esposa, quien se hizo famosa por su peluca dorada, ¿no? Llevaba una peluca rubia, en la cual, bueno, pues tenía una vida nocturna muy ajetreada, muy movida, sí, pobre Claudio. Luego Nerón, recordado por perseguir a los cristianos e incendiar Roma. Decían y dirán que estuvo loco. Luego viene Vespasiano, quien construye el Coliseo romano. Bueno, inicia la construcción, puesto que esta termina mucho después de Domiciano, pero Vespasiano se inicia la construcción. Luego de Vespasiano, su hijo Tito, en su gobierno superpiña, erupciona el volcán Vesubio. Desaparecen las ciudades de Pompeya y Herculano. Acá hay un dato, de repente más adelante lo puedan compartir con ustedes. En Pompeya, actual Italia, se han encontrado dos restos de una pareja, ¿no? Una pareja así mirándose uno al otro, ¿no? Juntos, hombre y mujer. Aparentemente murieron sepultados por la lava, pero murieron mirándose, ¿no? Algo alucinante, ya luego se lo muestro. Se destruye Jerusalén. Luego Domiciano, segunda persecución a los cristianos. Luego Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Comodo son conocidos como los emperadores buenos. Nerva trae la ley del Optimus en el gobierno. Quiere decir que cualquiera podría gobernar, simplemente tiene que demostrar que es un óptimo gobernante y ser de la nobleza. Trajano es el primer emperador que no era italiano. Trajano fue español. El primer emperador extranjero, Trajano, logra la máxima expansión. Luego Adriano, el edicto perpetuo, que es el resumen de las leyes romanas, es decir, que hace un compendio de leyes. Y no te olvides que el máximo aporte de Roma es el derecho. Antonio Pío, soberano perfecto. Marco Aurelio, emperador, filósofo y guerrero. Fue un ejemplo de emperador. Lástima que su hijo Comodo fue una bestia. Comodo fue asesinado. Dinastía de los Severos. Séptimo Severo, Geta, Caracalla, Macrino, Heliogaballo. Heliogaballo fue emperador a los 18 años y murió a los 2 años. Ahí más. 2 o 3 años lo mataron. Alejandro Severo, después del año 275, hubo una anarquía militar donde mataban a todos los gobernantes, duraban 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses, no duraban más. Algo así como el Perú en la actualidad, que los presidentes no duran nada, igualito en Roma. Hasta que llegó Diocleciano, quien termina con la anarquía militar y establece una tetrarquía, gobierno de 4, 2 Augustos y 2 Césares. En ese gobierno aparece nuestro amigo Constantino. Constantino que da la tolerancia a los cristianos, pero más que a los cristianos dio una ley de tolerancia de religiones, donde todos podrían ejercer su religión sin problema. Se gana en favor de los cristianos y finalmente se bautiza como cristiano, siendo el primer emperador de Roma en profesar esta fe. Luego viene Teodosio, quien Teodosio ya toma el cristianismo como algo más político y decide hacer que la religión católica cristiana sea la religión oficial de Roma, con el edicto de Tesalónica. A su muerte el imperio se divide entre sus hijos Arcadio y Honorio. Bien. Finalmente, el último emperador de Roma se llamó Rómulo Augustulo, quien es derrotado por Odoacro, líder de los Eulos, acabándose así la Edad Antigua, iniciándose la Edad Media. Y chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos hemos pasado unos minutitos. Espero que se haya entendido y que te haya gustado.